En una ocasión una periodista muy buena, yo la tengo un enorme cariño. Estábamos hablando de temas de medicina con ocasión de la publicación de mi libro Reinventarse, tu segunda oportunidad. Y estamos hablando de temas de medicina. Y de repente se para en mi fe. No me dirá que usted cree en Dios. Me pilló absolutamente por sorpresa, porque es que no sé, es como si de repente me dijerais una cosa que no tiene nada que ver con el hilo. Y dije, sí, pero no puedo decir más. Y entonces dijo, bueno, ya hablaremos en otra ocasión. Entonces, cuando terminó el programa, los oyentes mandaban mensajes. Y dijo, uy, esto ha gustado mucho, doctor, pero no todo ha gustado. Y había el comentario de una persona que decía, ¿cómo se le permite acceder a un micrófono a un científico que dice que cree en Dios? Entonces, como ahora, si me dais tiempo para decir en qué Dios creo, voy a decir en el Dios que creo. Yo creo en un Dios que es amor infinito y sabiduría infinita. Es el único Dios en el que creo. Por tanto, es puro amor. Entonces, claro, si yo me imagino al mejor de los padres, aún así no me puedo imaginar la envergadura de ese Dios al que yo llamo Padre. Unos le pueden llamar energía cósmica, campo cuántico, campo acásico, es que es igual. Lo importante es lo que represente para ti. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para mí, y quiero vivir en esa onda, muchas veces no lo consigo, las cosas como son, pero bueno, me moriré intentándolo. Es decir, por lo menos me moriré luchando. Y quiere decir que como considero que ese Dios no es mi Dios, sino es nuestro Dios, entonces eso que me lleva a ver a los demás, o por lo menos a buscar verles como hermanos. Entonces, ese es el Dios en el que creo. Entonces, cuando se utiliza ese Dios para someter, ese Dios para no sé qué, ese Dios para amedrentar, ese Dios para culpabilizar, digo, ese no es mi Dios. Hemos idolatrado a la ciencia y a la técnica. Y parece que los únicos que pueden decir lo que es real y lo que no lo es, son los científicos y los tecnólogos. Hace años, cuando Hawkins estuvo en las Islas Canarias, unas islas a las que yo tengo muchísimo cariño, al parecer hizo un comentario, apareció en toda la prensa. Stephen Hawking dice que Dios no existe. No lo puede decir él ni nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque tú no puedes, con los sentidos, hablar de algo que es suprasensorial. Puedes decir, yo creo que no existe. Maravilloso. Puedes decir, creo que existe. Pero decir, no existe, eso es una sentencia, eso no puede hacer nada de nadie. Y luego te puedes encontrar dentro de la ciencia, por ejemplo, Albert Einstein, David Bohm, Niels Bohr, personas con un concepto tremendo de la espiritualidad. Tremendo. Y te puedes encontrar con otros que no. ¿Y esto a qué lleva? Obviamente a respetar unos a otros, pero ni el que cree ha de someter al que no cree en su pensamiento, y el que no cree tampoco tiene que despreciar al que cree. Lo que tenemos que entender es que verdaderamente una espiritualidad vivida auténticamente es una espiritualidad que siempre ha de acercar, nunca ha de alejar, y se tiene que vivir con alegría, no con miedo. Se tiene que vivir con una sensación de libertad. Total. No como una carga, no como una imposición. Entonces, por eso, lo que pasa es que, claro, es muy tentador para el ego humano, lo que se llama el ego espiritual, que es el más peligroso, decir, no, es que lo que digo yo, en fin, es incuestionable porque lo dice Dios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ese es el punto. Entonces, si la intención es buena, pues no se hace daño, pero si la intención es someter, se hace mucho daño. Entonces yo creo que el Dios que yo amo es un Dios que nos ama a todos, no por cómo somos. No hay que ganarse su amor, porque su amor es incondicional. Él nos ama por quienes somos, no por cómo somos. O sea, es como si nuestros padres nos quisieran solos y somos de una manera, y si no, yo no te quiero. Nuestros padres nos aman
en mi caso, ya fallecieron, nos amaban porque somos sus hijos. Llevemos esto a un nivel estratosférico, pues ese es el Dios en el que yo creo. Yo creo que una persona espiritual puede ver con optimismo, con esperanza y con ilusión, pues el más allá. Nunca verá con desprecio el más acá. O sea, siempre vivirá el más acá, es decir, esta tierra, con profunda gratitud, con profunda ilusión, no pensando que este es el castigo y ya cuando nos moramos, pues a lo mejor nos vamos a otro lado. Porque yo creo un poco lo que decía Jesús, ¿no? Que el reino de Dios no es un lugar, es un estado, que cada uno lo lleva. Y hay personas que están en esta tierra, siguen vivas y coleando y afortunadamente vivirán muchos años y llevan el reino dentro. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que irradian. Irradian paz, irradian alegría, irradian entusiasmo, irradian comprensión. Y hay otros que no se tienen que morir para ir a exista o no un supuesto infierno. Ya viven en el infierno. ¿Sabes? Entonces yo creo que a veces hemos generado una especie como de dicotomía, ¿no? Aquí está lo malo y ahí está lo bueno. No. O sea, porque si es un estado del ser, no es donde estés, sino quién eres en ese sitio donde estás, ¿no? Yo he conocido personas que transmiten, y hablo de personas en situaciones complicadas, que transmiten una alegría, una serenidad, una ilusión. Están viviendo la vida con entusiasmo. Una de las personas que yo conocí que más me impactó fue María de Villota. Yo quiero mucho a la familia Villota, tengo mucho cariño a Emilio, a Isabel, a Isabel hija, y María era una gran amiga. Cuando María tuvo ese tremendo accidente, con el cual perdió un ojo y la capacidad de pilotar Fórmulas 1, porque son los coches más complicados de pilotar que hay en el mundo, pues una mujer que tuvo esta segunda etapa de su vida con una alegría, con una ilusión. La sonrisa de María, decíamos en una conferencia, ¿sabes? Era una mujer que enamoraba con su sonrisa. Y fíjate, había perdido su sueño, pilotar Fórmula 1, que no conseguía en el mundo, ella lo había logrado. Seguía siendo bellísima, aún así, solo tenía un ojo, llevaba un parche que se lo cambiaba los colores. Pero una mujer que irradiaba una belleza espectacular. ¿Por qué? Porque ella ya llevaba el reino dentro. Ella llevaba el reino dentro. Con lo cual, bueno, pues ya no está entre nosotros, pero no cabe duda que sigue siendo. Ya son muchos años dando vueltas por muchos sitios, me he encontrado de todo. Lo que ocurre es que es verdad que sobre todo en situaciones que son muy complicadas, económicamente, familiarmente, etcétera, una vivencia profunda de la espiritualidad, que no tiene por qué pertenecer a ninguna religión, una vivencia profunda de la espiritualidad da mucho sosiego, da mucha paz, y es un gran bálsamo en momentos de dificultad. Fijaros que, y ahora damos un pequeño salto, en la época de Freud está considerado uno de los tres maestros de la sospecha, ¿no? Eran Marx, era Nietzsche y era Freud. Y Freud, maestro de la sospecha, yo creo que Nietzsche tiene cosas súper interesantes, Freud obviamente también, pero eran como muy ateos, ¿no? Entonces durante una época Freud estaba muy obsesionado con las neurosis. Entonces él personas que tenían una visión espiritual, como él era ateo, la diferencia entre agnóstico y ateo es que el agnóstico no sabe, dice yo no sé. La ciencia, por ejemplo, es agnóstica, lógicamente, yo no sé, no puedo demostrarlo, no es las medidas de Dios, no sé, porque no es en el plano material. El ateo es la persona que va directamente contra ello. Es decir, por ejemplo, los ateos negativos son personas que dicen yo directamente no creo en Dios. Perfecto. El ateo positivo es aquel que dice no creo en Dios y te voy a ridiculizar si tú crees en Dios. Entonces son gente muy agresiva. Es lo mismo que el que, diciendo que es creyente, dice que si no te va a caer el castigo el mundo mundial. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona está en una circunstancia difícil, pero de alguna manera se abre a este misterio, de decir, no lo sé, pero me voy a relacionar con esto de otra manera, mejoran las cosas. Y lo que íbamos a Freud. Freud intentó anular la espiritualidad de todas las personas que tenían neurosis. Y se dio cuenta de que cuando hacía eso, la neurosis empeoraba. Entonces dejó de hacerlo. Pero no cabe duda
que esa creencia de que no estamos solos, de que el universo no es indiferente, etcétera, etcétera, sea o no verdad, vivido de esa manera, vivido con esa apertura, con esa sensación de amor, de apoyo, tiene un impacto positivo en muchas cosas. Yo vengo de una tradición católica, lo cual yo lo agradezco. Ahora bien, mi búsqueda espiritual ha sido una búsqueda mucho más enfocada en comprender lo que realmente nos une a las personas. Es decir, es una búsqueda mucho más enfocada en cambiar la percepción para ver siempre lo mejor que hay en los demás. Es una búsqueda que se aleja de toda utilización de la culpa o de la sensación de que somos seres expulsados de un paraíso y que estamos manchados. A mí eso realmente no me gusta, no me convence ni me mueve para nada. Sí me ha llevado mucho la lectura, tanto de textos orientales como occidentales, a la reflexión profunda y luego experiencias muy hondas que tenía en meditación, a darme o caer en la cuenta de algo que no sé si será verdad o no, para mí sí lo es, y es que nosotros nunca fuimos expulsados de ningún paraíso. Simplemente estamos dormidos y estamos viviendo una pesadilla o un drama, depende, con sus momentos buenos y sus momentos... Y cuando abramos los ojos nos daremos cuenta que nunca nos fuimos de ese paraíso y que nadie nos echó. Entonces es curioso porque empiezas a estudiar esto y te va llevando por una serie de vericuetos. A veces entras en la ciencia, otras entras en la filosofía, otras entras en la dimensión metafísica, otras entran... Entonces, pero en el fondo yo creo que llevamos una carga con esto del pecado, pero tremenda, ¿eh? Solamente la propia, cuando Jesús hablaba un lenguaje que es el arameo, es un lenguaje muy antiguo, y en el arameo la palabra pecado no significa manchado, significa error. ¿Qué diferencia que yo sienta que tengo una mancha, que ni toda el agua del océano podría lavar, a que sienta que he cometido un error? Porque si esa mancha yo no la puedo liberar, seré siempre un ser manchado. Pero si es un error, yo puedo corregir ese error. Entonces esto es importante porque aunque nos parezca curioso, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos está a nivel profundo muy conectada con cómo nos vemos en relación a ese posible Dios. Es más, muchas personas le tienen terror. ¿Por qué? Porque creen que se quiere vengar de una traición. Yo creo que esto queda muy bien explicada la ridiculez de esto en unas parábolas más bonitas que hay, que es la del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía un padre extraordinario, pero el tío dice: que te den, bonito, dame la pasta que me voy. Se lo gasta de cualquier manera. Vuelve a la casa del padre, no por arrepentimiento, sino porque tiene un hambre que no puede más. Y ve cómo a los cerdos les alimentan con algarrobas. Y dice: en la casa de mi padre todos tienen pan para comer. Y el tío va a la casa del padre, esperando que el padre le suelte el sermón, que le espere con los bracitos así, diciendo: ya era hora, insensato. Pues ahora vas a empezar desde abajo. Pues no, resulta que el padre todos los días, desde que se fue su hijo, todos los días, iba al camino. Se pasó años yendo al camino. Y cuando su hijo llegó, le echó la bronca, se lo echó en cara, le dijo: tú vas a empezar desde abajo. No, le abrazó y le puso el anillo, que en aquella época era como la distinción mayor que había. Y resulta que nosotros hemos creado una historia que nada tiene que ver con eso. ¿Quién tendría miedo de ir a un padre así? Nadie. ¿Por qué tenemos miedo? Porque decimos: uy, con todos los errores que yo cometo, como lleve la cuenta que la lleva,
me van a caer palos por todas partes. Claro, ¿quién quiere entonces? Sí, Dios, sí, pero mejor un poquito lejos, ¿sabes? Y esto puede parecer sorprendente, pero eso tiene mucho que ver con la autoimagen, ¿eh? Por eso cuando una persona mejora esa relación, mejora automáticamente su autoimagen.